Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos compartiendo estos textos, estos puntos claves para nosotros prepararnos en este tiempo de Cuaresma para la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para la Pascua del Señor. Hay un elemento interesantísimo como punto de referencia en preparación a este tiempo, que hoy día, digamos, como que ya no está muy de moda, pero que era muy utilizado por aquellos hombres y mujeres que hoy llamamos santos de la iglesia, amigos de Dios, y es el ayuno. El ayuno es una herramienta clave para dominar las pasiones, para dominar los instintos perversos de la carne, para nosotros fortalecer nuestra vida en Dios, de entrega, de servicio, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de tantas cosas. Y usted va a ver, de hecho es muy recomendada por estos hombres y mujeres que buscaron en todo tiempo cómo agradarle a Dios, la manera de agradarle a Dios. Voy a empezar con este texto del Catecismo de la Iglesia Católica del 2014, refiriéndose al cuarto mandamiento de la Iglesia: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas. Contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. O sea, el ayuno nos ayuda a nosotros a tener control de aquellos instintos perversos que no nos acercan a Dios y que nos alejan del agrado de Dios, de caminar en la luz de Dios, en la gracia de Dios. Vean cuán importante es este elemento del ayuno. Y vamos a seguir viendo ahora desde la palabra de Dios la importancia del ayuno. Mire, en el libro del Éxodo 34:28 y también Deuteronomio 9:9 dice la palabra: Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Sin comer ni beber, 40 días y 40 noches, orando al Señor, doblegando la carne, tratando de buscar la humildad que viene del Señor, la mansedumbre que viene del Señor, la paz que viene de Dios. Dice la palabra: después de esto, Dios le da los mandamientos. Después de esto, Dios le da los mandamientos. Para yo, antes de yo hacer cualquier cosa importante en mi vida, tomar una decisión o una situación difícil, si yo voy al ayuno, yo voy a encontrar la fuerza y la luz necesaria para actuar no según la carne, no según mis criterios que muchas veces nos traicionan, sino según el querer de Dios. El ayuno, entonces, es una herramienta clave para ello, para nosotros doblegar los instintos de la carne que no nos acercan a Dios. Acuérdense, como dice la palabra de Dios, dice el apóstol, que los deseos de la carne son totalmente diferentes la mayoría de las veces a los deseos del espíritu. Dice el apóstol que son como antagónicos, o sea, chocan, no se llevan. Cuando la carne quiere una cosa, el espíritu nos invita a otra. Entonces, el ayuno nos va a ayudar a nosotros a inclinarnos por los deseos del espíritu. Doblega la presión de la carne, de los deseos de la carne en nosotros, y nos lleva con más facilidad
a tomar la decisión en cualquier situación obedeciendo al Espíritu Santo. Vea cuán importante es esto. Es el ayuno entonces. En primera de Samuel capítulo 7 dice la palabra de Dios para que usted vea que el pueblo de Dios vivía por los mandatos de Dios, obedecía de la manera que Dios le invitaba a ellos a vivir y hacer para permanecer en él, caminando como pueblo de Dios. Dice este texto de la palabra: los israelitas se reunieron en Mizpá y allí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Palabra de Dios. Dios sea bendito y alabado. Ayunaron y reconocieron que habían pecado contra el Señor. El ayuno te ayuda a reconocer tus pecados, a darte cuenta cuando de la manera que estás actuando no es exactamente la manera en que a Dios le gustaría que tú actúes, que te comportes, que tú vivas. El ayuno me va a llevar a vivir en esa humildad de reconocerme cada vez necesitado de Dios, de la luz de Dios, para poder caminar en la voluntad de Dios. Vea usted cuán importante es que nosotros tomemos la decisión de empezar a no darle tanto placer a la carne, a tomar tiempo de abstinencia en muchas cosas que a nosotros nos gustan por amor al Señor. Y los frutos inmediatamente se verán. Les estoy poniendo el ejemplo de la palabra de Dios, de lo que el pueblo de Dios ha vivido, de nuestros primeros padres, que es el llamado que nosotros tenemos. Por eso la palabra nos lo ha plasmado ahí para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Entonces no podemos ser necios ni vivir como tontos, sino acoger los consejos que nos da el Señor para que nosotros nos asemejemos al corazón y a los deseos de Él. Y sigue diciendo la palabra en Esdras capítulo 8, verso 23. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y el Señor nos bendijo. Palabra de Dios. El ayuno es importante también para lograr, para conquistar el querer de Dios. Como quien dice, para ablandar el corazón de Dios, que no es la palabra correcta porque el corazón de Dios es amor. Pero para nosotros, como que enamorar el corazón de Dios, conquistar con amor el corazón de Dios. El ayuno nos lleva a eso, a tener un corazón sensible, un corazón que reconoce cuando ha fallado, un corazón que reconoce su hambre y sed de Dios. El ayuno propicia todo eso. Vayan meditándolo, vayan pensándolo, vayan dándole esa posibilidad en su vida de ustedes, si no lo estaban haciendo, si no lo habían hecho nunca, de vivir este tiempo en tiempo de gracia, el ayuno. Sigue diciendo la palabra en Daniel, el gran Daniel, capítulo 10, verso 13. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Palabra de Dios. Porque el ayuno tiene un tiempo, tú lo pones por un tiempo. Bueno, tú lo consultas con el Señor. Quiero ofrecerte este ayuno de este día, de este mediodía. Quiero ofrecerte este ayuno durante esta semana. Durante esta semana me voy a abstener de comer el desayuno, de cenar, y te lo ofrezco por tal cosa. Porque eso es muy importante. El ayuno hay que ponerle un límite hasta cuándo, porque es con el Señor. Tienes que conversar con el Señor, ofrecérselo al Señor, y con tu amigo, con el Señor, decirle cuál es tu propósito, que tú persigues, que tú quieres de Él, que Él te bendiga. También sobre el tiempo,
eh, sobre algunas cosas. Puedes ayunar no solamente de comida, puedes ayunar de televisión, puedes ayunar de redes sociales, puedes ayunar de blasfemia, de hablar mentira, puedes ayunar de estar criticando, de estar llevando la vida de los demás, puedes ayunar de tantas cosas, puedes ayunar, que es un negarte para ofrecérselo al Señor como una ofrenda. Qué cosa más hermosa. Y el Señor te recompensará con bendiciones. Bendiciones que no se harán esperar. Tú lo vas a ver en tu vida, ese anhelo de querer estar con Él, agradarle a Dios. Vamos a seguir compartiendo porque hay más riqueza sobre este importante tópico, punto, que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tiempo de la Cuaresma para prepararnos como el Señor manda, para que no quede ninguna área de nuestra vida sin entregar al Señor, sin purificar ante el Señor, pidiendo al Espíritu Santo que nos purifique en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, Joel 2:12, pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Vuélvanse a mí con todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. O sea, llanto es como llorar por aquello que hiciste, que tú sabes que entristeciste el corazón de Dios. Entonces, como llorar por eso, o sea, que el ayuno sea, que la decisión sea tan sincera, que inclusive llorará por eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, que hay veces, a mí me ha pasado, bendito sea el Señor, que yo lloro cuando el Señor a veces me habla de una manera tan directa en su palabra. Y yo digo, Dios mío, cómo te ofendí, cómo yo sabiendo que no tenía que hacer eso, lo hice solamente por dejarme llevar de la carne, por caer en la seducción de la carne, los instintos perversos. Y muchas veces el Señor acoge de una manera tan linda tu arrepentimiento, que llora por haber ofendido a tu Dios, pero no un llanto que te lleva al sufrimiento de entristecerte y ponerte con melancolía, no, un llanto que te produce después alegría de saber que tu Dios te ha perdonado, un llanto que te lleva a reconocer a tu Dios como tu fuerza, a quien tú amas y no quiere ofenderle, porque a quien se ama se busca la manera de no ofenderle, de no desagradarle. Eso es el ayuno. El ayuno nos ayuda a eso. Por eso dice el profeta, ayunen también con llantos. O sea, que se vea el deseo de agradar a Dios. El ayuno nos ayuda a ablandar el corazón. El ayuno ablanda nuestro corazón ante el deseo de Dios para que nosotros busquemos las cosas correctas según Dios, hacer las cosas correctas según Dios. Bueno, cuando ustedes ayunen, dice el Señor, esto es muy interesante, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está a solas contigo y Él te dará tu premio. Óigame, el ayuno es tan importante, familia, en el pueblo de Dios. Yo les estuve hablando al principio en el Antiguo Testamento de todos los frutos que el pueblo adquiría a través del ayuno, por ponerse en ayuno y oración, porque el ayuno y la oración van de la mano, que también Jesús lo recomienda y Él se pasaba días en ayuno y oración y nos recomienda a nosotros que lo hagamos y nos dice cómo debemos hacerlo. O sea, ese día de ayuno, nos dice el Señor, pongámonos la ropa mejor que tengamos, pongámonos bonitos, perfúmate,
Y que nadie note que tú estás ayunando, sino que está contento de vivir este tiempo entregándoselo a Dios, buscando la bendición de Dios, buscando el agrado de Dios, buscando que el Señor en su gran misericordia, a través de su Espíritu Santo, purifique tu alma, tu vida, que no tengan poder en ti los deseos perversos de la carne, sino que más bien predominen en tu vida los deseos del Espíritu que te van a ayudar a agradarle a Dios, que te van a llevar a Dios, que te van a llevar en el camino de los hijos de Dios según el corazón de Dios. Jesús lo recomienda. Y dice el Señor que tu Padre lo va a ver. Y el que ve lo secreto te va a premiar. Te va a dar lo que tú necesitas, lo que más necesitas. Dios te lo va a dar porque Dios es fiel. El Señor nos lo recomienda. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Venir en obediencia a lo que el Señor nos pida para vivir en su gracia, para llenarnos de las riquezas de Dios. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo propicio para nosotros vivir todos estos regalos, estos caminos que nos muestra el Señor para estar cerca de Él, para enriquecernos cada vez más en nuestra fe, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra entrega a Él con humildad y sencillez, nuestra fidelidad a Él y a su palabra. El ayuno nos ayuda a todo esto para que nosotros estemos firmes en todo tiempo, firmes en la voluntad de Dios, firmes como iglesia de Dios, como profetas de Dios, como instrumentos de Dios, para ser usados por Él en el momento que Él quiera y cuando quiera. Que el Señor nos dé la gracia, el regalo, y disponga nuestros corazones a vivir cada uno de estos caminos de santidad, de acercamiento a Él. En este caso, el ayuno, vivir el ayuno según el corazón de Dios y ejercerlo, tomar la decisión, no que te quedes diciendo qué bonito, es importante, sino que tomes la decisión de hacerlo y ya verás los frutos. Ya tú acabas de verlo en el caminar del pueblo de Dios, los frutos que nosotros vamos a encontrar. Que Dios y la Virgen te bendigan y que este tiempo sea de verdad tiempo de bendición, tiempo de misericordia para ti y los tuyos. Con Dios. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.